Y la decisión del gobierno de Donald Trump de enviar a 238 miembros del Tren de Aragua a El Salvador después de haber invocado una ley de enemigos extranjeros del año 1800, no, 1700, digo bien, estamos hablando del 1798, y de haber además designado al Tren de Aragua no como una organización terrorista venezolana, sino como una organización terrorista chavista, como una organización terrorista que actúa directamente bajo las órdenes de Nicolás Maduro y del Cartel de los Soles, que es básicamente como se conoce a esta red de redes criminales que están totalmente integradas a las altas esferas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Habló Nicolás Maduro, que se dio cuenta que ese periodo de gracia que tuvo con la administración Trump le duró bastante poco. Escuchémoslo. Desde esa época, prácticamente esta ley estaba autovetada por la institucionalidad estadounidense, hasta que la oposición, esta fracasada extremista de Venezuela, empezó a insistir en estos temas, en el tema que ellos mismos crearon, un mito para agredir a Venezuela, el tema del Tren de Aragua. Y esta oposición, como lo dicen hoy en un comunicado, Jorge, este oposicionismo derrotado, extremista de Venezuela, empezó a insistir que se declarara a Venezuela como territorio del Tren de Aragua y al Tren de Aragua y a los venezolanos en Estados Unidos como terroristas. Es el paso que ha dado, fallido el gobierno de Estados Unidos. Es un paso fallido. Es la mayor agresión que ha recibido país alguno en América Latina y el Caribe. Y es una agresión a todo el pueblo de Venezuela. Porque nuestros migrantes no son terroristas, no son delincuentes, no son asesinos. Nuestros migrantes son gente de bien, noble, trabajadora, productiva. Así que yo estoy firmando hoy un conjunto de comunicaciones para el secretario general de Naciones Unidas, para el alto comisionado de Derechos Humanos, Volker Turk, para todos los presidentes de América Latina y el Caribe y para distintos organismos de derechos humanos, para la Organización Internacional Migratoria, para la ACNUR, para que los mecanismos de derechos humanos se activen en la protección de los venezolanos y venezolanas. No puede ser que una persona, por ser venezolano, sea capturado, secuestrado, sin derecho a la defensa, sin derecho al debido proceso, sin condena, sea metido en un campo de concentración en Estados Unidos y sea enviado a campos de concentración nazi en El Salvador. Yo le pregunto al presidente Nayib Bukele, públicamente, presidente, con respeto le digo, ¿usted va a amparar esta crueldad, esta injusticia, sin derecho a ningún proceso, de crear campos de concentración y meter a nobles migrantes, trabajadores, gente de bien, en cárceles, sin juicio, sin haber cometido delitos en El Salvador, sin ningún tipo de pena emitida por un tribunal del Salvador? ¿Es esto legal? ¿Es justo? ¿Es humano, Nayib Bukele? Increíble la capacidad de Nicolás Maduro de dar vuelta absolutamente todo. Es básicamente una remera literalmente dada vuelta al revés, porque justamente él dice, llora y se lamenta por los miembros del Tren de Aragua, que son delincuentes peligrosísimos, que cometieron y están cometiendo en toda América Latina todo tipo de aberraciones. Los trata de pobres migrantes que están hoy siendo víctimas de estar en un campo de concentración, así lo llamó a las cárceles de Bukele, y dice que son pobres migrantes que están presos sin ninguna razón. Claro, obviamente, porque esos son los únicos migrantes que le importan a Maduro, los del Tren de Aragua, que son en definitiva los que actúan bajo sus órdenes, como actuaron bajo sus órdenes asesinando al disidente Ronald Ojeda, que estaba, como sabemos, en Chile en estatus de refugiado y que bajo las órdenes de Maduro y de Diosdado Cabello fue asesinado, secuestrado y asesinado por el Tren de Aragua. Ahora, el que trata de terrorista a los migrantes es Maduro.
que como trata como terroristas y como abusa de los derechos humanos de millones de venezolanos, obliga a los venezolanos a irse. Porque si quieren tener una vida digna y en libertad, no la pueden tener en Venezuela. Ahora, por esos venezolanos no se preocupa Maduro. Maduro se preocupa por los que van a El Salvador, que son los poquitos, que son delincuentes altamente peligrosos y que le responden directamente a él. Todo completamente al revés, en la misma línea que este comunicado que también había sacado la Cancillería de Venezuela, planteando, bueno, básicamente lo siguiente: la República Bolivariana de Venezuela, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, alerta a las y los ciudadanos venezolanos que planeen viajar a los Estados Unidos sobre los riesgos y condiciones que podrían enfrentar en ese país. En los últimos meses se ha observado un aumento en las medidas arbitrarias de control migratorio y en las políticas de hostigamiento contra venezolanos y venezolanas. No, tenés que estar preocupados si viajás y ingresás ilegalmente a Estados Unidos. Si ingresás ilegalmente, si vos ingresás por un canal regular, no te va a pasar absolutamente nada, porque en ese sentido Estados Unidos no ha hecho absolutamente nada contra nadie que haya ingresado, insisto, por los canales formales. Lamentablemente hay muchos venezolanos que están preocupados y que tienen miedo de ingresar a su propio país porque no saben si salen. Viene bien recordar que se han cumplido 100 días del secuestro del gendarme argentino Nahuel Gallo. Ese es un secuestro sin causa, sin delito, sin garantía, sin abogado, sin posibilidad de ver a su familia. Y está bien, es argentino, no es venezolano, pero había ido a ver a su pareja venezolana y a su hijo, que es también venezolano, nacido en la Argentina, pero en definitiva venezolano porque es de madre venezolana, que se encontraban allí, y él iba sencillamente, aprovechando sus vacaciones de la gendarmería en la Argentina, a visitarlos, y entró por un paso formal y dijo: sí, yo soy gendarme, no es ningún delito ser gendarme y viajar de vacaciones para ver a mi familia. Bueno, obviamente se convirtió en un botín y 100 días después sigue secuestrado, con una prueba de vida que a finales del año pasado presentó el régimen, con esa imagen de él haciendo ejercicio, digamos, en una de las cárceles en las que se encuentra. Bueno, esta es la situación, lamentablemente, de los millones de venezolanos que, en definitiva, son perseguidos por su propio gobierno y por eso se tienen que ir. Ahora, Maduro no se preocupa por ellos, se preocupa por los criminales que son miembros del Tren de Aragua.